Este sermón, mis hermanos preciosos, pues tiene que ver básicamente con lo que Cristo hizo en la cruz, con lo que Él sembró en esa cruz, el amor y las palabras y las frases que Él mencionó ahí en esa cruz. Entonces, son 7 frases, aunque nosotros le llamamos las 7 palabras, en realidad son 7 frases que mencionó ahí en la cruz y que tienen un significado muy importante. Y hoy vamos a ver la primera palabra que se encuentra en Lucas 23:34, dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Este contexto que hemos venido viendo desde el domingo en la entrada triunfal de Jesús empieza también con una palabra de mansedumbre, de tranquilidad. Porque como mencionaba aquí Byron hace un momento, había sido escupido, había sido maltratado, había sido humillado, había sido vituperiado de la peor manera que pudo haber tenido una persona. Y creo que cualquier persona en su juicio cabal pues no es capaz en ese momento tal vez de decir perdona. Porque si ponemos la mano en el pecho, muchos de los que estamos aquí, cuando pasa algo en ese instante que suceden las cosas, nosotros no somos capaces de decirte perdono. A veces tiene que pasar un día, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces hasta meses. Y hay gente que dice, yo he tenido este rencor hasta por años y por fin puedo perdonar. Pero Jesús era un Señor que cumplía lo que Él decía. Entonces Él fue capaz de decir y dar ese ejemplo. El ejemplo de perdonar a quienes lo estaban humillando. Y es un ejemplo para nosotros porque primer punto del ejemplo que Él está dando aquí, que es un perdón radical. No es un perdón parcial, no es un perdón, ya, sí, si te portas bien, vamos a ver cómo lo hacemos. No, fue un perdón radical. Dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ese es interesante, ese no saben lo que hacen, a mí me encanta porque lo que Dios estaba diciendo ahí, ellos no saben a quién están crucificando, ellos no saben a quién están insultando, ellos piensan que están insultando a un hombre más, ellos piensan que están insultando a un líder más, ellos piensan que no saben la dimensión de la barbaridad que están cometiendo. Así que Señor, perdónalos. En ese perdón radical de Dios nos está diciendo y nos está dando una razón a nosotros por qué podemos perdonar a los demás. Cuando hay una persona que no te saluda, cuando hay una persona que te lastima, esa persona a veces, muchas de las veces, no sabe qué tan profundo está marcando tu vida. No sabe qué tan profundo te está hiriendo. Y a veces es una broma, la otra persona piensa que está haciendo una broma y esa broma llega a tus oídos, pero a ti te hiere, te duele, te molesta y el otro no sabe hasta dónde te hirió, hasta dónde te lastimó, hasta dónde marcó tu vida. Cuando un profesor te dijo en la escuela, eres un bruto, él no sabía hasta qué punto marcó tu vida, que ahora tienes 45 años y todavía te sigues acordando de esas palabras. Cuando tu padre te castigó de tal manera que te lastimaba, posiblemente tu papá estaba diciendo, lo estoy corrigiendo. No sabía que hasta ahora que ya tienes 50 años y tienes tus propios nietos, todavía sigues sintiendo el dolor, porque no sabía qué tan profundo estaba marcando tu vida. Por eso me encanta lo que dice Jesús, Padre, perdónales. Es un perdón radical, porque no saben. Entonces es un momento que uno puede aprender del Señor, que el Señor nos está enseñando, y decíamos ayer en la noche, el jueves, ayer, todo esto que yo hice, todo esto como los he tratado, quiero que sea ejemplo para que ustedes también hagan lo mismo. Por eso, mis hermanos preciosos, el perdón es esencial en la vida cristiana. Si usted dice ser cristiano, un principio que usted y yo debemos tener en el corazón es el principio del perdón. No podemos andar diciendo que somos cristianos y enemistados con nuestros hermanos. Dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios que no ves y a tu hermano que sí lo ves, no lo toleras? Por eso es un distintivo esto, mis hermanos preciosos, es ese ejemplo de Jesús en la cruz para enseñarnos que son perdones radicales. Y yo te perdono, tranquilo, todo queda en paz. Olvidado no, porque uno no olvida. Yo siempre hemos enseñado eso. Perdonar auténticamente no es olvidar, porque uno siempre se acuerda. Perdonar auténticamente es tener la capacidad de recordar lo que te pasó sin que produzca en tu corazón dolor, ira, enojo, vergüenza, cualquier cosa. Y yo me acuerdo lo que sucedió. Tenemos el ejemplo de José.
Llegaron sus hermanos y enseguida los reconoció. Dijo, ay, estos son los grandísimos que me vendieron. Y los metió presos. Y hay una palabra clave ahí donde José dice, al otro día los saca libres. Yo pienso que esa noche José luchó en su corazón. Tenía la oportunidad, siendo ya el número uno de Egipto, hacer los pedazos a sus hermanos. Los tenía presos, podía degollarlos, podía torturarlos, podía hacer cualquier cosa. Los tenía presos ya. Y al otro día dice una palabra clave, si usted lee atentamente, dice, salgan porque yo temo a Dios. Eso a mí me da a entender que tuvo una lucha en su corazón. Acá Jesús, que es muy superior a José, ni siquiera tuvo que luchar. Enseguida dijo, Padre, perdónales. Es un principio, mis hermanos, para nosotros, un principio cristiano. Y además, todos reconocen actualmente, psicólogos, psiquiatras, la gente que le gusta el asunto espiritual, que el perdón tiene un efecto liberador. Ya no hay cómo dudarlo. Jesús habló de esto. Desde Deuteronomio Dios habla acerca del perdonar las cosas, por no decir antes, pero en Deuteronomio y en Levítico ya se establecen como leyes, cómo uno debe proceder para perdonar. Desde ahí hablaba del perdón y recién nosotros estamos hablando de hace unos 20 o 30 años y con mayor énfasis en estos últimos años que el perdón produce liberación del alma. Jesús no podía continuar su obra redentora, su obra de salvación, si su corazón estaba lleno de ira, enojo y dolor. Por eso la primera palabra para iniciar su trabajo es decir, perdónalos, Señor, perdónalos. Cuando usted va a iniciar algo, mi hermano precioso, cualquier cosa que usted inicie en su vida, el primer paso que usted debe recordar es que debe estar a cuentas con todos. ¿Por qué? Porque el perdón es un principio de liberación y es la marca de un cristiano. La segunda palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario la encontramos en Lucas 23:43, la cual dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como nosotros recordamos, como nosotros hemos podido leer en las Escrituras, Cristo fue crucificado al lado de dos malhechores, al lado de dos, llamémoslo así, delincuentes, de dos asesinos, los cuales uno de ellos fue la causa de sus palabras. Si nosotros recordamos, uno de ellos decidió algo diferente que el otro, decidió injuriarlo, decidió unirse al grupo de personas que estaban en ese momento crucificándolo. Dice la palabra del Señor en el versículo 39, dice, uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba. Dice, ¿no que tú eres el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Él decidió, aún en medio de su dolor, aún en medio de lo que estaba viviendo, decidió sencillamente no creer en Cristo como su Salvador. Decidió no hacerlo, decidió continuar con ese pocos minutos, quizá horas de su vida, seguir con lo mismo. Y muchas de las veces nosotros podemos ver que personas, también Cristo muchas de las veces dio su vida por nosotros, pero vemos que personas rechazan ese llamado. Gracias a Dios de los que estamos en este lugar, hemos decidido no ser ese tipo de persona y hemos decidido escuchar la voz de Dios, escuchar o recibir lo que hizo Él por nosotros, ese sacrificio. Pero hay otras personas que quizá no lo hacen y deciden seguirlo reconociendo como una persona más, como un hombre más que quizá estuvo en la historia, pero que para ellos no marcó su vida. Mas sin embargo, el otro delincuente o el otro personaje decidió algo diferente. Esta persona decidió creer en Cristo, aún en los últimos días de su vida. Gracias. Aún en los últimos minutos, horas de su vida, decidió dar un giro a su vida. Decidió recibirlo a Cristo, decidió reconocerlo como su Señor, como su Salvador. Si bien es cierto, nosotros muchas de las veces hacemos oraciones, digamos, tenemos una matriz de una oración y decirle al Señor, Señor, reconozco que soy pecador, pero Él no fue así.
no lo hizo de esa manera, pero sí mostró un arrepentimiento genuino. Porque en el momento en el que él abrió su boca, en el versículo 40 y 42, este malhechor dijo, pero el otro hombre le respondió, es decir, el otro malhechor, ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. En ese momento, él decidió reconocer que Jesús era santo. Decidió reconocer que Jesús era su Salvador, o era una persona no, por decirlo así, normal como cualquiera de nosotros. Era alguien diferente. Y me atrevo a pensar que este personaje escuchó de Cristo, de lo que Él era, de lo que Él vino a hacer. Puede ser que Él aprendió de niño y quizá al pasar los años Él decidió tomar una vida de pecado. O puede ser que quizá en sus últimos días, cuando Cristo estaba en la tierra, escuchó de lo que Él hacía. Porque no fue oculto para nadie en ese tiempo lo que Cristo estaba haciendo. Si nosotros recordamos cuando Él resucitó, cuando iban los hombres de camino a Emaús, me parece que es el lugar donde iban, se les acerca y le dice que por qué están así, que qué ha pasado. Y estos personajes le dicen, ¿eres tú acaso el único que no sabe qué ha pasado en este lugar? Eso nos da la pauta de que nadie pudo decir, no, yo no sabía que Cristo estaba aquí. Pero sin embargo, él en ese momento lo hizo notar y mostró su verdadero arrepentimiento, este personaje, y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un verdadero y genuino arrepentimiento que él expresa en ese momento. Y es algo que nosotros debemos hacer siempre. Muchas de las veces pensamos o quizá creemos que en algún momento nosotros recibimos a Cristo Jesús y hasta ahí quedó. No, todos los días debemos nosotros reconocer que somos pecadores. Todos los días podemos acercarnos a Cristo y decirle, Señor, perdónanos, porque te hemos fallado, porque somos humanos y vamos a fallar. Obviamente es distinto a que lo hagamos conscientemente todos los días y que nos acerquemos a Dios y digamos perdona, pero al otro día nuevamente lo hagamos. Es distinto. Y la enseñanza que Cristo Jesús nos da en ese momento es, una vez más nos muestra el gran amor y la gran misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Él no lo juzgó, ni al uno ni al otro. Cuando el malhechor, el primero, decidió injuriarlo, Jesús lo único que hizo, la reacción que tuvo es callarse y no juzgar. ¿Cuántos de nosotros muchas de las veces, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido si yo hubiera tenido que en ese momento escuchar y decir, no, que eres esto, no, que eres el otro? Estoy más que seguro que yo hubiese abierto mi boca y hubiera dicho, vamos a ver después quién está bien. Estoy más seguro que yo hubiera dicho, no, tranquilo, en este momento no vas a entenderlo, pero después cuando estés en el infierno, ahí vas a ver, porque yo voy a estar en el cielo. Porque la humanidad somos así, las personas somos así. Tendemos a abrir nuestra boca inmediatamente y a juzgar, mas Jesús no lo hizo. Jesús desde el momento en que empezó su calvario, cerró su boca y nunca dijo nada, sino más bien abrió su boca para perdonar. Escuchamos la primera palabra. La primera palabra que Él dijo fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me imagino que en su mente también estuvo diciendo lo mismo para aquel malhechor que estaba juzgándolo. Y luego viene el segundo malhechor y se arrepiente y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Y ahí sí decide nuevamente abrir su boca y decir, tranquilo, porque hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Abre su boca Jesús solamente para mostrar su amor, jamás para condenarnos. Y nuevamente me puse a pensar y yo decía, ¿qué si hubiese sido yo el que tenía que perdonar? Como decía el pastor, muchas de las veces se acercan a pedir perdón y nosotros muchas veces decimos, ¿pero por qué lo hiciste? Sí, es cierto, me ofendiste, pero explícame, te voy a perdonar, pero explícame por qué.
Mira, no tienes que hacer. No, en ningún momento Jesús le dijo, ¿por qué te desviaste del camino? ¿Por qué fuiste malhechor? ¿Por qué asesinaste? ¿Por qué hiciste esto? Lo único que Jesús le dijo es, te perdono, tranquilo, conmigo vas a estar hoy mismo en el paraíso. El amor de Dios es tan grande que no ve cómo nosotros nos acercamos a Él. Él no ve si nosotros tenemos dinero o no tenemos dinero. Él no ve si nosotros estamos enfermos o en sanidad. Él no ve si nosotros estamos gozosos o estamos tristes. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo con un corazón contrito, humillado, Él lo único que hace es perdonarnos. Póngase de pie, por favor. Le voy a invitar que cierre sus ojos ahí y que meditemos en esto. Quizá este personaje, este segundo malhechor, no tuvo tiempo para servirle a Dios, no tuvo tiempo para seguirlo, mas sin embargo decidió perdonarse a última hora y Dios le dio el perdón. Quizá nosotros a veces nos confundimos y decimos, pero si yo ya estoy sirviendo, pero si yo ya estoy haciendo esto, Señor, tienes que darme lo que necesito. No, nosotros debemos acercarnos con el objetivo correcto. No como el primer malhechor que dijo, sálvate a ti y a nosotros, aprovechando la situación. Sabe que la palabra del Señor dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El temor que tengamos a nuestro Dios nos va a llevar a tener sabiduría cuando nosotros clamamos delante de Dios, pedimos delante de Dios. Si nos acercamos con un corazón dispuesto a ser perdonado y a ser transformado. Señor, gracias te damos en esta mañana, bendito Dios. Y te pedimos, Señor, una vez más, si hemos pecado delante de ti, si hemos fallado, Señor, hoy te pedimos, Señor, que nos perdones. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con este corazón dispuesto a ser transformado, a que cambies en nosotros este corazón de piedra en un corazón de carne. Te pedimos perdón y te pedimos que obres en nosotros, Señor. Tercera palabra dice, mujer, he ahí tu hijo, y al hijo le dice, he ahí tu madre. Me encanta esta parte porque realmente, si tú te das cuenta, quiero que te enfoques en esto. La primera palabra es el perdón. Perdónalos, perdón. Y dice, Padre, perdónales. Es decir, la primera palabra tiene que ver mi relación con Dios. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Me ha perdonado? La segunda palabra se relaciona, viene con la salvación. Acá dice, perdónalos, lo pone en práctica y tiene que ver con la salvación. Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra tiene que ver con la familia. Ese es el eje de Dios. Es Dios, mi salvación y mi familia. La familia es muy importante, increíblemente importante. Y aquí hay que darse cuenta en la manera en cómo Jesús le dice a su mamá. ¿Cómo les gusta a las mamás que les digan? Imagínate que venga tu hijo y diga, mujer. ¿Ah? ¿Quién te puede decir mujer? ¿O quién te diría mujer? Podría ser el esposo, ¿no es cierto? O también puede ser un desconocido. Oigan, mujer. La palabra mujer, mis hermanos preciosos, en los judíos, era una palabra que hoy podemos decir que constituye o es la similar a lo que nosotros actualmente decimos señora o señorita. O sea, si yo no conozco, no sé, bueno, acá en Ecuador y creo que en Loja es un sitio muy importante donde uno dice niña. ¿Sí? La señora tiene 80 años y uno dice niña. ¿Ah? ¿No es cierto? Sí. Pero en realidad lo cordial o ¿cómo sería? Las normas de educación uno tiene que decir señora o señorita porque no lo conozco. Y esta es la palabra que Jesús usa aquí. No dice mamá. Pero él estaba sabiendo que esa mujer que estaba frente a él cumplió el rol de mamá de él durante 30 años. Porque él sale de la casa a los 30 años. Algunos dicen que la mayoría de edad eran esa edad,
30, no 18 como ahora, en algunos países es 22. A los 30 años él deja su casa. Entonces durante 30 años ella fue su mamá, ella le enseñó a caminar, ella le enseñó a comer, le enseñó a hacer todo lo que uno enseña a un niño pequeño. Así que Dios aquí está haciendo hincapié, mis hermanos preciosos, que es muy importante que nosotros mantengamos siempre el amor familiar. Yo no puedo ser un cristiano, mi hermano precioso, aquí en la iglesia y llevarme con todos ustedes y en la casa darme de palos con mi esposa y darme de palos con mis hijos. No puede ser. Jesús dejó arreglando todo en ese momento. Dijo, a ver, señores, mi relación con Dios, Padre, perdónales. Salvación, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Tercer punto principal del cristiano, tu relación familiar. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo te estás llevando con ellos? Mira lo que Dios está aquí estableciendo. Dice, señores, madre, tú no quedas desamparada. Mujer, tú no quedas desamparada. Mira, Juan, que ella sea tu madre. Y a ella le dice aquí tu hijo. ¿Y sabe por qué tenía que hacer eso? Porque la Biblia dice que tenía, ahí léalo usted en la Biblia, no se meta conmigo. Sí, en la Biblia dice que Jesús tenía más hermanos. Más hermanos. Y no se meta a discutir de la virginidad de la mamá de Jesús, porque si va al cielo, Jesús se va a decir, a ver, ¿vos por qué estás hablando de la virginidad de mi mamá? ¿O a usted le gustaría que estén hablando de la virginidad de su madre? ¿Ah? Entonces, la Biblia dice que tenía más hermanos. Más hermanos. Tenía ahí los hermanos. Pero ninguno estaba ahí. ¿Sabe por qué ninguno estaba ahí? Porque la Biblia dice que ninguno de sus hermanos creía en él. Y la que sí creía en él era María. Entonces estaba desamparada esa mujer, se estaba yendo a aquel que le estaba cuidando. Entonces dice, bueno, yo no puedo dejarte desamparada. Y esa es una lección para nosotros los hijos. No podemos desamparar a nuestros padres. La familia es importante. No podemos desampararlos. Tenemos que preocuparnos por ellos y como padres tenemos que preocuparnos por nuestros hijos porque la familia es importante. Diga conmigo, la familia es importante. Eso tiene que generar, mis hermanos preciosos, confianza y relaciones. ¿Cómo tengo la confianza en mi familia? Eso es una de las cosas más bonitas que usted tiene que desarrollar, mi hermano precioso. Usted puede pelearse con medio mundo, así entre comillas pelearse, porque no estamos enseñando que hay que pelearse. Pero ese era mi concepto. Yo le decía a mi esposa, yo puedo pelearme en la facultad, yo fui político. Yo fui político en la facultad, a mí solo me faltó ser madrina de la facultad, nada más. Presidente de la escuela, presidente no sé cuánto. Sí. Y era político y debatía con mis compañeros y nos dábamos ahí. Y lo bonito es que me llevaba con todos, pese a que nos decíamos cosas. Y yo le decía a mi esposa, puedo pelearme con media facultad. Nosotros votamos a un docente del internado porque era un tipo muy déspota. Nos tomamos el hospital, era cosa seria el asunto. Pero él no lo votaron, lo votaron como profesor, pero seguía siendo jefe de un piso, no voy a decir de qué piso, de un piso, ahí. Y cuando ya se acercaba el día me mandaba a decir con los residentes a mí, tú eres Torres, ¿no es cierto? Le digo, sí, el doctor Julanito te está esperando. O sea, me venderían eso. Y yo siempre decía a mi esposa, yo puedo pelearme con quien sea, pero cuando llegue yo a mi casa, que este sea mi castillo de paz. A mí no me importa lo que digan los demás. Eso es relación, eso es mantener una relación con tu familia. Procura que tu casa sea un castillo de paz. Y eso se hace trabajando, mi hermano, eso no se hace, no se logra así. Eso no es como Thanos, ¿no es cierto?, de los Avengers que hace esto y todo se convierte. No, eso es un trabajo diario. Y Jesús estaba aquí demostrándonos que nosotros debemos tener confianza y las relaciones interpersonales. Venga acá, y con esto termina esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Malos, ¿no? La segunda familia es la familia cristiana. Regrese a ver que está a su lado. Esa es su familia cristiana. No importa si anoche no durmieron cachete con cachete de espalda así. Es su familia cristiana. Ahora regrese a ver el que está atrás, porque a veces el que está atrás es diferente, ¿no es cierto? Regrese a verlo, regrese. Alguien debe estar atrás por ahí, sí. Sí. Sonría eso, sonría. La relación también tiene que ser buena con la familia cristiana, mis hermanos preciosos. Ahí donde está, por favor, si tiene alguien a su lado, tome la mano de la persona que está a su lado y vamos a orar. Ahí donde tú estás. Si tienes a alguien a tu lado, toma la mano de alguien a tu lado y vamos a pedir a Dios.
Sí, si quiere ponerse de pie puede hacerlo, si quiere estar sentado puede hacerlo en este momento, no hay problema, como usted se sienta tranquilo. Padre precioso, tú te preocupaste, Señor, por las relaciones interpersonales, bendito Dios. Ahí estando en la cruz, Señor, eres increíble. Yo creo que cualquier persona se hubiese preocupado por su dolor, por su llanto, por su angustia, por sí mismo, porque tú eras el que en ese momento necesitaba, Señor, desde el punto de vista humano, el que estaba sufriendo, el que estaba padeciendo, el que estaba siendo lastimado eras tú, el que necesitaba alivio eras tú, pero sin embargo en ese amor tan precioso que tú tienes, tú te preocupaste por la familia. Y Señor, aquí hay familia cristiana y hay familia también de sangre, bendito Dios. Y yo te pido de corazón, Señor, que bendigas a cada familia aquí representada, Señor. Bendice, Señor, a las familias de sangre que están representadas aquí. Tal vez existan aquí personas que están solas y no están con su familia aquí, pero Señor, en ellos y por ellos, por los que están, bendice sus familias, Señor. Bendice sus corazones. Y también, Señor, somos una familia cristiana. Somos una familia y en particular esta familia hoy tiene un apellido aquí que se llama la familia de la alianza. Bendice, Señor, esta familia. Bendice esta familia aliancista, bendito Padre Celestial, que antes de ser aliancistas somos hijos tuyos. Gracias, Señor. Diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por mi familia de sangre y mi familia cristiana. Señor, ayúdame a ser sabio y construir relaciones de amor con mi familia cristiana y de sangre. En el nombre de Jesús, yo bendigo, diga conmigo, en el nombre de Jesús, yo bendigo mi familia. Gracias, Señor. Amén y amén. Cuarta palabra. La encontramos en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que estaba diciendo, en otras palabras, Jesús, ¿por qué me dejaste solo? Porque en ese momento Jesús estaba sintiendo la soledad, el abandono. Él había pasado por mucho sufrimiento. En todo este tiempo tuvo abandono, soledad. Él estaba en ese momento en la cruz sintiéndose desamparado. Y ahí exclamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el transcurso de todo lo que él vivió, en el momento que él sabía que iba a morir, hubo un tiempo en el que él tuvo mucho miedo. Anoche el pastor justamente lo comentaba, también lo explicaba aquí, pero él sintió esa soledad y el miedo de ir a morir. Y entonces, ¿qué les dijo a los discípulos? Acompáñenme a orar porque siento que me voy a morir. El Señor Jesús sintió esa soledad, sintió ese miedo, sintió el abandono. Todo eso sintió Él, siendo hombre, y lo sintió por mucho tiempo. Entonces, mire cómo Jesús expresó en ese momento, Dios mío. En otra versión dice que Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas de las veces nosotros, en la actualidad, nosotros hemos dicho, Dios mío, ayúdame? Mire cómo el Señor Jesús también lo hizo. Y la palabra del Señor dice que sí, que realmente, literalmente, Él en ese momento que estuvo en la cruz estaba solo, estaba desamparado, no había Dios en ese momento. ¿Y por qué? Porque en ese momento en la cruz Él estaba sintiendo todo el pecado de la humanidad. Dice, si vamos a ver en la palabra del Señor, Segunda de Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios, para que con Él, con esa muerte, nosotros seamos inocentes. En ese momento Jesús estaba solo, ¿se puede imaginar? Sin la ayuda de su Padre, porque estaba haciendo Él mismo el pecado. Eso es lo que nos está enseñando la palabra
Nosotros a veces sí hemos dicho, Dios mío, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué estoy como que me siento sola? Estoy como que no me escucharas, Dios mío. Esa es la enseñanza del día de hoy. Nosotros podemos clamarle al Señor, pero la palabra del Señor dice que no estamos solos. Que si hubiésemos cometido algún pecado, abogado tenemos para con el Padre. Nosotros podemos decir, Dios mío, hoy me presento delante de ti y te pido que me perdones los pecados, que me ayudes a seguir adelante. Esa es la manera de nosotros poder decirle al Señor. A veces nosotros decimos, ay, es que el Señor no me escucha. Ay, no, yo ya no oro, ¿por qué Él no me escucha a mí? Solo a algunos hermanitos les escucha. Pero hoy el Señor dice, no, tenemos un abogado que es Jesucristo, el que intercede por nosotros. Así que cuando nosotros hacemos una oración, un clamor, primero digámosle, Señor, aquí estoy, perdona mi pecado. Y ahí sí, usted se va a dar cuenta que no está solo. Usted nunca va a estar abandonado por nuestro Dios, porque Él ha prometido estar siempre con cada uno de nosotros. A mí me gusta esta parte de Jesucristo. Cuando Él salió, cuando Él sintió esa tristeza. ¿Cuántos hemos sentido tristeza? ¿Cuántos nos hemos sentido abandonados? Él sintió ese miedo de ir a morir. ¿Cuántos hemos sentido ese miedo de morir? Esa tristeza de estar solos, que parece que nadie me escucha. Y Jesucristo les dijo a los discípulos, acompáñenme a orar al Getsemaní. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que los discípulos lo acompañaron, pero que se quedaron dormidos. Y Él volvió a levantarse y les dijo, ¿pero qué no han podido estarse ni una hora despiertos? Acompáñenme. El Señor Jesucristo tenía la necesidad de que lo acompañen. Como decía el pastor recién, la familia, los discípulos, los que eran sus amigos, los que eran parte de todo el proceso que Jesucristo había pasado por 3 años. Se volvió a levantar de la oración, dice Jesús, y les dijo, ¿otra vez se han dormido? Mire cómo el Señor Jesucristo insistió, yo quiero que me acompañen. Muchos de nosotros, como hermanos en Cristo, podemos estar pasando alguna soledad. Y así como Jesucristo podemos estar pidiendo ayuda a un hermano en Cristo, la enseñanza es, siendo Jesús, quería compañía, quería apoyo en la oración, quería simplemente que alguien esté allí con Él, porque sentía mucho miedo. ¿Cuántos de nosotros no queremos una ayuda de un hermano cristiano? ¿Tenemos alguna necesidad? Ahí nosotros debemos estar como Jesucristo quería. Ahí nosotros podemos decirle a un hermano, hoy estoy pasando por esta necesidad, tengo miedo, estoy solo, ayúdame. ¿Cómo podemos ayudar a un hermano? Simplemente con decirle, todo va a estar bien, tú no estás solo. Una oración, una petición juntos, esa es la manera de que nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios, hoy yo me presento delante de Dios y sabemos que Dios está con nosotros, no estamos solos. Dice, tan grande fue ese amor de Dios que tuvo que pasar por todo esto, pero hoy el Señor nos está enseñando, acércate. Hay un salmo hermoso, el Salmo 37, 28, lo que el Señor hoy nos está diciendo. Porque Jehová, ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Nosotros no estamos solos, pero sí el Señor nos deja una enseñanza, que como hermanos nos unamos a orar, a acompañar al que está solo, al que está triste, al que se siente desamparado. Pero dice el Señor, primero ponte a cuentas, porque Él ama la rectitud. Deuteronomio 31:8, el Señor mismo dice, marchará al frente de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes. ¿Alguno aquí nos hemos sentido desamparados, solos? Hoy el Señor dice, esta parte me encanta, que Él estará delante de nosotros marchando, nunca nos va a dejar.
nunca nos va a abandonar. Así que si alguna vez usted se ha sentido solo, se ha sentido desamparado, acuérdese que no estamos solos. Si puede regresarle a ver a su hermano, dígale, no estamos solos, no estamos desamparados. Dios camina delante de nosotros, marchando, peleando. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y usted acérquese donde un hermano y dígale, no estás solo. Yo voy a estar orando por ti. Yo voy a estar pidiéndole al Señor por ti. Cierre sus ojos un minutito. Bendito Padre, gracias por el privilegio de estar aquí parada, Señor, predicando tu palabra. Es un honor, Señor. Hoy te doy gracias. Precioso Señor, por todo lo que nos permites vivir. Gracias por enseñarnos, mi Señor, que tú, mi Señor, estuviste un día solo, te sentiste desamparado, pero por amor a tu pueblo, por amor a la humanidad, Señor, tú lo hiciste. Tú soportaste las burlas, los insultos, soportaste, Señor, la soledad. Por amor a nosotros te damos las gracias, mi Dios. Gracias por enseñarnos, mi Señor, que tú estás con nosotros, que tú no nos desamparas. Hoy el Señor nos dice, yo conozco todo lo que estás viviendo, conozco tu dolor, conozco tu angustia. Yo no te voy a dejar solo. Yo voy a estar marchando delante de ti, defendiéndote. No estás desamparado. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. La quinta palabra dice, tengo sed. Es la más larga, ¿no es cierto? Tengo sed. Juan 19:28, ahí está esa palabra, esa frase, tengo sed. Si, como te iba diciendo, o sea, si hacemos el hilo de todo lo que estamos viendo, entonces, primera cosa, mi condición con Dios. Padre, perdón. Segunda situación, en la segunda palabra, salvación. Conmigo estarás en el paraíso, salvación. Tercer punto, empieza y dice, madre, ahí tu hijo, familia. Y aquí hay un pequeño pausa. Muchos teólogos dividen las tres primeras palabras y vienen estas palabras que empezó con la anterior, donde dice desamparado. Lo que nos explicaba la pastora, dice, en ese momento él sintió el desamparo de Dios. Dios está en todas partes, pero él sintió el desamparo de Dios porque estaba llevando todo el pecado del mundo. Los que se habían cometido hasta ese año y los que se iban a cometer después. En los tiempos de él no había pornografía infantil. Así que él tenía todo el peso de todos los pecados que ya existían y de todos los pecados que después iban a inventar. O sea, él estaba ahí y sentía ese desamparo. Entonces empieza con esa situación de desamparo, ¿no es cierto? Y viene la segunda. Entonces aquí viene el estado de Dios, el estado, perdón, del hombre sin Dios. Primero está, como dice la pastora, desamparado porque está envuelto en su pecado. Y aquí viene otro, tengo sed. Y aquí hay una doble manifestación de esa situación. La primera manifestación es que ella está manifestando su humanidad. Porque hay gente también que dice, no, es que Jesús fue Dios. Pues ¿cómo? ¿Qué papaya para lo que hizo? No. La Biblia dice que Él fue humano como usted y como yo. Por eso lo explicaba nuevamente, tomo la pastora en la noche. Tengo angustia y necesito que me acompañen. Vamos Pedro, vamos Juan. Y se fueron a orar, ¿no es cierto? Y él regresó y ellos estaban. Cualquier parecido con su esposo cuando están orando es pura coincidencia. Después volvió a despertarlos y volvió a orar y luego regresó y otra vez estaban dormidos. Y llega un momento, ¿no es cierto?, donde vienen a tomarlo preso y todos salen huyendo. Lo explicaron bien claro. Dijeron, él estaba en ese rato solo, sin sus panas de 3 años. Solo habían 2 personajes frente a él, su madre y el discípulo llamado Juan. Manifestación humana de desamparo y ahora manifestación humana de la sed. Como médico puedo decirte que si una persona tiene sed, por lo bajito le están faltando 500 mililitros de agua. Ese es el promedio.
Y el shock que empezaba a tener, el shock hipovolémico por pérdida de sangre que empezaba a tener Jesús, empieza a manifestarse en ese estado de sed, en ese estado de perder líquidos corporales, el sudor y esa sed que él debió haber tenido. Yo me imagino su garganta, su lengua seca. Dice la profecía que se secó de tal manera la lengua que se pegó al paladar de lo seca que estaba la lengua en algún momento. Y él dice, tengo sed, esa manifestación humana. Ahí me está diciendo Dios, yo soy tan humano como tú y puedo comprender todas tus necesidades, puedo comprender tus desamparos, puedo comprender todas tus angustias porque yo también lo sufrí, yo lo viví, yo lo tuve en mi cuerpo. Y eso es interesante porque también está la manifestación, la segunda manifestación no es la humana, sino la manifestación de la condición del hombre sin Dios. Tiene sed de qué? Tiene sed de paz, tiene sed de alegría, tiene sed de tranquilidad, tiene sed de un buen matrimonio. Y yo siempre digo esto, y usted me ha escuchado más de una vez, yo hasta ahora no he escuchado a una pareja que venga a consejería, pastor, me quiero casar. Y yo preguntarle, ¿y para qué te quieres casar? Porque quiero ser infeliz con esta. Yo no escuchaba a nadie. Todo el mundo dice que quiero ser feliz, quiero estar volando con pajaritos en la nube azul. Todo el mundo quiere estar bien. Y sin embargo, después de 4 años llegan a consejería, pastor, ya no lo aguanto al ¿Qué pasó? Todos tenemos sed de estar bien. Y Jesús también manifestaba algo espiritual, la sed. Y esto es, si te das cuenta, el cambio, porque hace un tiempo atrás es el mismo Jesús que dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí, beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora tienes un Jesús que está en la cruz, representando la humanidad, y ya no hay ríos de agua viva en él. Ahora Él es el que tiene la sed. Y así somos sedientos todos. ¿Y a dónde debemos ir? A la fuente de agua viva. En este momento Jesús manifiesta esa condición humana y nosotros bebemos sorbos. Si te explicaba algún día, Jesús fue bien claro y dijo, yo les doy mi paz, pero yo no la doy como el mundo la da. Ahí uno tiene que darse cuenta que el mundo también da paz, pero es diferente a la paz que da Jesús. El mundo te da paz y sacia tu sed por momentos, son situaciones fugaces. Hay gente que compra su auto, ¿no es cierto? Por fin compró su auto y está feliz 1, 2, 3 días o hasta el primer rayón. Después la fiebre, ¿y ahora qué pasó? Y después de un tiempo empiezas a ver que tu vecino llega con otro auto y uno dice, el auto de mi vecino está más bonito. Tú quieres tener tu casa y te esfuerzas por tener tu casa, quieres tener ahí tu hogar, ¿no es cierto? Construyes tu media agüita de 3 pisos. Cuando después estás viendo en las propagandas que hay un condominio que tiene una casa mejor que la tuya y tiene sed de esa casa. Tú quieres tener un título profesional y tienes sed de tener un título profesional. Llegas a tener el título profesional y después tienes sed de más. Pero en el momento que uno recibe algo, ese momento uno se siente satisfecho, se siente tranquilo, pero la sed sigue estando ahí. Mi querido hermano, el único que puede saciar tu sed siempre ha sido y será Jesucristo. Él es el que te va a dar paz en medio de la tormenta. Él es el que te va a dar lo que tú estás buscando y necesitando. Ese vacío que estás llenando con tus amigos, ese vacío que llenas en el alcohol, ese vacío que llenas con las drogas, ese vacío que llenas con los momentos fugaces de placeres sexuales, de placeres carnales, placeres con tu familia, placeres, ese vacío que dura solo un instante con la paz del mundo, solo lo puede cubrir Dios al 100% y tú no vas a necesitar más. No vas a necesitar más. Por eso Pablo terminó diciendo en algún momento, yo soy feliz con lo que tengo, en lo mucho y en lo poco, cuando tengo hambre y cuando estoy saciado, en la escasez y en la abundancia, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque mi sed la sació Cristo. Ese es el punto aquí de Jesús. Jesús está mostrando la condición del hombre. Y déjame preguntarte por un instante, ¿de qué tienes sed? Y está bien que tengamos sueños, está bien que quieras tener tu casa, está bien que quieras tener tu profesión, está bien que quieras tener un PhD, está bien, no, eso no está mal, mi hermano precioso. Lo que está mal es que si tú estás esperando que esas cosas sacien tu sed, la sed solo la sacia Cristo. Él te va a dar la paz,
Cierre sus ojos a un ratico ahí donde está. Y ahí, en ese estado de sus ojitos cerrados, yo quiero preguntarte, ¿de qué tienes sed? ¿Estás contento con lo que tienes? Y cuando hablo de esa sed es la paz. Está bien que quieras tener un mejor auto, está bien que quieras tener una mejor profesión, está bien que quieras tener una mejor... Todo está bien. Pero la paz interior, la sed que tienes cada vez que algo fugaz pasó, te divertiste con tus amigos, llegas a casa y hay un vacío, y hay una soledad, esa sed solo la sacia Dios. Y si tú recuerdas la escritura, cuando Jesús dijo tengo sed, le acercaron una esponja con vinagre a sus labios. Eso es lo que hace el mundo. El mundo te presenta cosas para saciar tus labios, pero al poco instante sabes que esos tragos son amargos. Ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, sacia mi sed. Llena mi corazón de tu paz. Jesús enseñó, busca primero el reino de Dios. Y toda esa sed que tú tienes de las cosas materiales, de las cosas intelectuales, serán saciadas. Pero el primer vaso que debes beber es el agua viva de Jesucristo. Y si hay alguien aquí en este lugar que nunca le ha dicho al Señor, yo quiero beber de tu agua viva, este es un buen momento para que lo hagas. Tú puedes decirle al Señor, yo quiero beber de tu agua viva, Señor. Yo quiero, Señor, que limpies mis pecados, como lo hiciste con aquel ladrón a tu lado. Limpia mis pecados, Señor. Limpia mi corazón de todos mis pecados. Y dame de beber de tu agua viva, Señor. Gracias, bendito Dios. Si tú hiciste esa oración, créeme, como le dijo al ladrón, le dijo, en este mismo día estarás en el paraíso. Y Dios te está diciendo, en este mismo instante pongo tu nombre en el libro de la vida y eres mi hijo. Y yo me voy a encargar de saciar toda tu sed. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu inmenso amor, gracias por siempre enseñarnos, bendito Dios. Gracias, Señor. Quedamos siempre en tus manos, Señor, y sigue enseñándonos. En el nombre de Jesús, amén. La sexta palabra. La sexta palabra es consumado es. La encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. La palabra del Señor nos dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. No sé si nos ponemos en los pies de qué sucedía en este momento. Hasta esa instancia Jesús ya estaba culminando su misión, su aflicción en la cruz, y estaba en su punto más alto, culminando su misión. Entonces yo deseo que nos pongamos en los pies de Juan por un momento. Nos traslademos a ese momento en la cruz, que somos el discípulo Juan y enfrente de nosotros está el Cristo. El que dice ser Rey de Reyes, el que dice ser Señor de Señores, el que dice ser el Hijo de Dios. Pero frente a nosotros no vemos la imagen de un rey en nuestra lógica. Vemos a un Jesús que ya fue golpeado, que fue maltratado, que fue abofeteado, que fue golpeado con látigos para que su piel se abra, ensangrentado. Dice el profeta Isaías que su rostro no tenía parecer humano. Dice también el profeta que fue molido por nuestros pecados. El Salmo 22 dice en cambio que todos sus huesos fueron dislocados, como el agua fue desparramada, su corazón sentía cómo se derretía por dentro, como una cera caliente. Muchos expertos consideran que fue una taquicardia lo que estaba sufriendo en ese momento Jesús. Y en ese momento de padecimiento, de ese castigo brutal, lo tenemos enfrente a nuestro Señor Jesucristo, con la cara llena de sangre, desfigurado, con un castigo brutal, inhumano. Esa es la realidad de la cruz. Ese lugar donde lo tenemos a frente a Cristo, el lugar donde está Cristo, ese era mi lugar, era su lugar. Yo debía estar en Cristo, en ese lugar de la cruz. Yo era el que debía estar ahí, en esa condición de ensangrentado, desfigurado, dislocado, con una taquicardia, brutalmente castigado. Eso era lo que yo debía estar ahí, no Cristo. Y en ese contexto, mi querido hermano precioso, el Jesús, en ese estado de brutalidad, de ese castigo brutal, dice estas palabras: consumado es.
consumado es. Esta palabra en el griego original viene de la palabra que dice tetelestai. Tetelestai. Esta palabra, mi querido hermano precioso, tiene muchos significados y muchas aplicaciones. Y yo he traído en esta mañana alguna de ellas. Tetelestai significaba cuando un siervo tenía una misión que cumplir y lo hacía con perfección. Tenemos a un señor en la finca y llamaba a su siervo y a su siervo le daba una misión. Anda, haz esa misión difícil, y el siervo iba. Después de un tiempo el siervo volvía, buscaba a su señor y lo buscaba con desesperación hasta que por fin lo encontraba y ambos se veían cara a cara y sonreían y el siervo decía, tetelestai, lo he cumplido con perfección. Cuando un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que buscar un cordero para el sacrificio de Dios, tenía que buscar un cordero perfecto, puro y sin mancha, sin ningún tipo de imperfección. Entonces el sacerdote iba al rebaño y empezaba a buscar, a ver, ¿qué ovejita está bien? No, esta está muy gorda, esta está muy flaca, esa tiene una mancha, esa tiene imperfecciones. Y pasaba todo el día buscando a ese corderito perfecto. Y cuando por fin encontraba ese cordero y lo veía perfecto, él alzaba sus manos y alzaba sus ojos al cielo y decía, tetelestai, he conseguido el sacrificio perfecto para el Señor. Cuando un deudor se acercaba a su mercader y ya iba a cancelar su deuda en su totalidad hasta el último centavo, el deudor se acercaba a su mercader, iba con su esposa, entregaba el dinero y el mercader le daba un certificado que decía que ya no debes absolutamente nada, quedas libre de tu deuda, ya no debes ni un solo centavo. Y el deudor alzaba sus brazos y decía, tetelestai, ya no tengo ninguna deuda, soy libre de esa deuda, la he pagado en su totalidad. Cuando un soldado romano venía de la batalla y había salido victorioso y entraba a la ciudad, entraba a su casa y había ganado esa batalla, gritaba, tetelestai, lo he conseguido, he salido victorioso, tetelestai. Y la que más me gusta que encontré, cuando un artista coge su obra, que se esforzó en hacerla, su mayor obra, acaba su obra, la levanta en sus manos, su escultura, y la empieza a mirar de pies a cabeza. La gira al derecho y al revés y la analiza a ver si hay alguna imperfección. Y si el artista encontraba que su obra no tenía ninguna imperfección y todo era perfecto, el artista se sentaba y decía, tetelestai, lo he conseguido, lo he logrado a la perfección. Cristo estaba en este momento en la cruz con ese castigo brutal que no se reconocía su rostro, ensangrentado, con la corona de espinos, dislocados sus huesos, una taquicardia, con sed, como nos decía el pastor. Y en esa condición Jesús dice, tetelestai, lo he conseguido la misión que el Señor me encomendó a hacer. Soy el siervo que consiguió la misión que el Señor me dio. Soy el cordero perfecto que estoy siendo sacrificado por ustedes, por mí y por ti. Soy ese cordero sin mancha siendo sacrificado. Y soy aquel que está pagando esa deuda. Como decía Byron, la paga del pecado es muerte. Yo estoy pagando esa deuda por ti. Yo estoy pagando esa deuda para que nosotros quedemos libres y no debamos nada al Señor. Tetelestai, decía el Señor en ese momento en la cruz. Ese momento de clímax donde Jesús dice, lo he conseguido, he salido victorioso. Es hermoso pensar que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los pasajes de la Biblia hablan de Jesús. Todos los profetas decían, venía un Mesías a salvarnos. Todos los jueces de Israel decían, viene un Mesías a salvarnos. Todas las profecías y los mensajes apuntaban y apuntan al único Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Tetelestai, he conseguido cada una de estas profecías y lo he logrado con perfección. Tetelestai, grita el Señor. Y el apóstol en Colosenses capítulo 1, versículo 27 nos dice, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. ¿Cómo así? ¿Usted tiene alguna aflicción?
¿Tiene algún dolor? El Señor dice, consumado es. Yo te doy la paz y el alivio que necesitas. Lo gané en la cruz por ti. Necesitas sanidad, consumado es. Yo lo conseguí en la cruz por ti. Necesitas protección, consumado es. Yo lo hice en la cruz por ti. Necesitas que tu casa sea salva y venga a los caminos del Señor, pues consumado es. Tetelestai. Yo lo conseguí por ti. Todo lo que tú necesitas, lo que nosotros necesitamos, el Señor dice, consumado es. Lo conseguí a la perfección con mi sacrificio. Yo lo conseguí por ti. Recuerdo, el pastor Claudio Benjamín nos contaba cómo él había aceptado al Señor Jesucristo. Nos contaban por las historias de mi papá también. Él decía que él pasaba por una iglesia y escuchó la música y eso le llamó la atención. Empezó a conocer del Señor. Dice después que compró una Biblia y empezó a leerla y a estudiar la Biblia. Y en una ocasión, en su cuarto, todavía era joven, en su cuarto se postró apoyado en su cama y en ese momento aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Yo digo, tal vez él no se daba cuenta en ese momento la decisión que había tomado, pero una decisión que iba a hacer que toda su familia y toda su descendencia conozca al Señor, por esa decisión que tomó en aquella ocasión. Yo digo, bendito el día en que el Señor lo llamó en ese lugar para que él sea su hijo. Porque cuando tomó esa decisión, por decirlo de alguna manera, condenó a toda su descendencia a conocer al Señor. Después crecimos, yo compartí mucho con mi abuelito. Me acuerdo que él siempre lo llevaba en el auto a la iglesia. Y siempre que íbamos en el auto, él me enseñaba, conversábamos, me decía esto, me enseñaba muchas cosas de la Biblia. Y yo aprendía de él. Después él falleció. Subió a la presencia del Señor y yo como buen humano que soy, muchas veces lo extraño. Muchas veces digo, extraño su voz, extraño sus chistes, extraño sus enseñanzas, extraño aunque sea abrazarlo. Eso extraño, decía yo, como buen humano. Y me pensaba, nunca le expresé y le dije, Pito Calo, le decíamos así, Pito Calo. Nunca le dije, bendito el día en que decidiste seguir al Señor. Jamás se lo dije. Pero cuando leo Cristo en nosotros, esperanza de gloria, él no va a ver muchas cosas aquí en la tierra. Él no vio como cuando me gradué, él anhelaba verme cuando me iba a graduar. Él ya falleció, no me vio graduarme. No va a ver a nuestros hijos con mi esposa. Él no vio de hecho las primeras prédicas que pude compartir aquí en la iglesia. Él no pudo ver cómo con un grupo de hermanos dirigimos una célula. Él no pudo escuchar muchas canciones que he compuesto para el Señor y hemos tocado aquí y las que vendrán aún. Él no pudo ver muchas de esas cosas. Pero cuando yo cierre mis ojos a este mundo terrenal y esté en la presencia del Señor, voy a ver a mi Cristo, a mi Salvador que lo logró por mí y voy a verlo a Él. Y voy a correr y voy a decirle, Pito Calo, bendito el día que decidiste seguir al Señor. Porque toda tu descendencia sirve al Señor desde esa decisión que tomaste. Decirle, gracias Señor porque lo llamaste. Gracias porque le dijiste que sea salvo y Él aceptó. Y voy a decirle, mira lo que hicimos. Mira lo que tu hijo predica. Mira lo que tus nietos predican. Mira lo que tus bisnietos sirven al Señor. Esa es mi esperanza de gloria. El Señor dice, yo te doy esa esperanza de gloria porque la conseguí en la cruz por ti. Yo pagué el precio, yo sufrí el pecado por ti para darte esa esperanza de gloria. Si usted tiene a su familia al lado, tiene a su papá, a su mamá, a su hermano o a su hermana, su primo, quien sea, y si no tiene a su familia biológica, como dijo el pastor, la familia en Cristo, si la tiene al lado, regrésele a ver. Y dígale, nos volveremos a ver. Nos volveremos a ver allá arriba. Esa es nuestra esperanza de gloria en Cristo Jesús. Consumado es. Yo compré esa esperanza de gloria con mi sacrificio. Tetelestai.
Yo lo hice por cada uno de nosotros. Voy a pedir que nos pongamos de pie y cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, porque en esa cruz, Padre precioso, tú conseguiste, Señor amado, nuestra esperanza de gloria, Señor. Consumado es, ya la obra está hecha, ya el sacrificio fue pagado, la deuda fue pagada, el cordero fue sacrificado. La misión que te dejó el Padre, el Dios Padre, la cumpliste a cabalidad. Y gracias a ese tetelestai, ese consumado es, nos das a nosotros esperanza de gloria, una esperanza que el Hijo de Dios tiene de ir a tu reino, Padre precioso. Y allá, Señor, si hemos perdido a un familiar, si hemos perdido a un hijo, a una hija, a un papá, a una mamá, a un abuelito, quien quiera que sea que hemos perdido, si Él estuvo en los caminos, lo volveré a ver allá. Y podré abrazarlo y decirlo, lo conseguimos porque Cristo lo consiguió por nosotros. Gracias, Padre precioso, porque tú lo hiciste en la cruz. Era nuestra realidad, era lo que nosotros debíamos sufrir, era la condición en la que nosotros debíamos estar. Mas sin embargo, tú tomaste ese lugar por nosotros, siendo sin pecado, como nos dijo la pastora. Por nosotros fue tratado como pecador. Y en ese momento, aunque no parecía el Rey de Reyes, sino que estaba sufriendo, ahí gritas, das un grito de victoria: tetelestai, lo he conseguido a la perfección y no he dejado ninguna cosa suelta. Lo hice perfecto, sin ningún tipo de imperfección. Conseguí la esperanza de gloria para ti y para mí. Tetelestai, consumado es. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. Y en ti sabemos que todos los que estamos aquí nos volveremos a ver algún día ya. Y diremos, lo conseguimos porque Cristo lo consiguió. Consumado es. Gracias, Padre precioso. Gracias, Señor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta palabra: consumado es. Gracias, Padre precioso. La séptima palabra dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dividiendo las palabras, decíamos, las tres primeras palabras, el orden, la prioridad del humano. Mi relación con Dios: Padre, perdóname. Mi salvación, tengo que cuidar mi salvación. El apóstol decía: yo tengo que cuidar esta salvación tan grande. Y la tercer pilar fundamental es mi relación con mi familia. Luego viene un concepto del estado del hombre sin Dios, desamparado y con sed. Y vienen las dos últimas palabras, que es el tercer concepto, es misión cumplida. Lo hice. Lo que nos enseñaba Brian: consumado es. Lo logré. Y en este momento viene la etapa culminante del Señor. Dice la palabra de Dios: en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mira, eso es precioso, es hermoso, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo será el momento de mi último suspiro aquí en la tierra? Creo que es una de las cosas que mucha gente tiene temor, a la muerte. Yo le he dicho a usted, yo temor a la muerte no le tengo. No, la verdad no es por vanagloria, realmente no le tengo miedo a la muerte. Lo que me hace decir que todavía Dios no me lleve es porque quiero ver todavía a mis nietos, a mis bisnietos, y quiero verlos bien, quiero verlos mejor de lo que ya están. Y yo digo, Señor, y hoy se está cumpliendo acá en esta casa, se está levantando gente que está predicando, gente que predica, así que digo, Señor, también por ahí ya me voy quedando tranquilo. Hay gente que se está preparando, los jueves hay gente predicando, hoy vieron gente predicando aquí. Así que uno va diciendo, Señor, ya como que uno dice, vamos cumpliendo metas.
Y yo me pongo a pensar, ¿cuándo será el momento en que yo pueda ya estar en mi camita? Espero estar en mi cama, ¿no es cierto? El día en que Dios me lleve. Espero, y le he pedido a Dios, le he dicho, Señor, yo quiero que tú me reveles el día que me vas a llevar. ¿Para qué? Para yo decirle a mis hijos, a mis nietos, mis bisnietos, señores, hoy noche me voy para el cielo. Así que quiero tomar mi último cafecito con tamales, porque no sé si habrá tamales en el cielo. Así que vamos a tomar cafecito, conversar con ellos, ¿no es cierto? Y esa tranquilidad, ¿de dónde la aprendes? De Jesús en este momento. Era el momento de la muerte, era el momento de que cualquier ser humano se puede desesperar, me voy a morir. No, yo creo que a nadie le gusta que le digan, sabes que tú tienes un cáncer terminal, me voy a morir, es una desesperación. Pero Jesús está muriendo de aquí y esa confianza total en su Padre de decirle, Padre, no pasa nada, en tus manos está mi espíritu. Esa confianza del Señor de decir misión cumplida y plena confianza. Lo hice, porque esa es la otra cosa que yo quisiera decir en mi momento de morir. Hice todo lo que tenía que hacer. Logré todo lo que tenía que lograr. No quisiera quedarme diciendo, ay Señor, me hubiese gustado hacer esto, pero ya no tuve tiempo para hacerlo. Pero sí me gustaría en el momento de morir, igual que Jesús, decir, hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo que mi mente planeó, hizo todo lo que yo tenía y había soñado, hice todo, lo completé, Señor, ya lo tengo, lo hice, gracias Señor, ya aquí mucho ayuda el que no estorba, llévame Señor. Ya lo hice, lo logré. Eso es la transmisión de Jesús en este momento. Está enseñándonos a nosotros la plena confianza de haber logrado todo lo que Él tenía que hacer y la plena confianza de decir, no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque en tus manos está mi espíritu. No tengo miedo. La gente tiene miedo al más allá. La gente tiene miedo incluso hasta la oscuridad. Algunos no apagan la luz para dormir. Entonces tienen miedo de cerrar los ojos y decir qué va a pasar. No, plena confianza. La Biblia dice, dile a tu vecino, la Biblia dice que cuando un justo muere, ángeles vienen a verle, a darle la mano. Claro, es que imagínate, solo ponte a pensar eso. Imagínate que tú te vas a otra ciudad que nunca has conocido. ¿No es cierto? Así, seamos exagerados. Está pasando un avión, tú estás en el avión y te botan en un paracaídas en un país que nunca has conocido. Y llegas a esa ciudad, ¿qué necesitas? Alguien que te guíe, ¿no es cierto? Alguien que te diga, mira, ¿sabes dónde estás? Estás instalado, por aquí es el camino, si quieres. Eso es lo que van a hacer los ángeles. Cuando un justo muere, y esa es la parábola del rico, ¿no es cierto? Y el pobre, dice que murió, dice el pobre, y los ángeles lo tomaron y lo llevaron, porque tú vas a abrir los ojos y vas a decir, ¿ontoy? Y los ángeles, tranquilo papá, tranquilo niña, tranquilo señorita, vámonos. Porque camino al cielo está por acá. Acá está la puerta. Venga, pase. ¿Quién te da esa confianza? Cristo. Cristo. La confianza de que vas a cerrar los ojos y decir, hay vida después de la muerte. Que hay vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Y a eso añádele que en tu tiempo aquí en la tierra puedas decir como Jesús, lo hice todo. Todo lo que tenía que hacer, lo logré, lo hice, lo completé. No me quedé con nada a medias. Ese es el ejemplo de Jesús en la cruz. Ese es nuestro ejemplo. Así que dice el Señor que Él nos ayude en eso. Porque Él dice, deposita tus sueños en mí y yo haré, dice el Señor. Yo cumpliré, yo lo lograré. Ya Brian nos enseñó. Él ya dijo, consumado es. ¿Qué tienes que empezar a hacer? A creerle a Jesús. A mí me encanta cómo algunas personas que de mayores han retomado estudios de colegio. Eso a mí me fascina. Yo admiro a esas personas que hacen eso. ¿Por qué? Porque aprendieron un momento que yo tengo que completar las cosas. Yo tengo que hacerlo. Me quedé con esto. Pues Dios te dice, si a alguien le falta sabiduría, Dios te da. ¿Por qué? Porque todo está consumado, todo está logrado. Y Dios dice ahora, sigue ese ejemplo. Sigue el ejemplo de que tú puedas decir en el momento de tu muerte, no tengo miedo a cerrar los ojos a este mundo, porque mi espíritu está en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo lo que tenía que hacer en esta tierra, ya lo hice.
Así que listo, estoy listo para irme de Dios. Amén, mi hermano precioso. ¿A quién no le gustaría decir eso? Decir lo hice. Ver a tu descendencia bendecida, ver a tus hijos bien, ver a tus nietos bien. Lo hice todo, lo logré, estoy tranquilo, puedo irme tranquilo confiando en Dios. Eso es. Y ahora tú puedes decirle a tu vecino, consumado es, llegaste a la séptima palabra. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Sí, Señor. La confianza que tú puedes tener en Dios, mi hermano precioso. Si nosotros llegamos a una conclusión, en las 7 palabras de Cristo en la cruz, reflejan el amor, lo que hemos estado cantando durante todo este tiempo. Ese amor de Dios por ti y por mí. Me gusta esto que una vez leí, dice, no fueron los clavos los que sujetaron a Jesús en la cruz, fue su amor por nosotros. ¿Qué más tenemos en esto? Tenemos el perdón. Nos enseñó a perdonar y nos dio perdón. Y nos mostró cómo debemos perdonar, y el perdón es un distintivo del cristiano, mi hermano precioso. Y también nos enseñó que en la vida hay que tener un propósito y una misión, para que al final podamos decir, lo hicimos todo. Tienes que tener un propósito. Y la Biblia dice que el primer propósito, dice, fuimos creados para alabanza de su gloria. Es lo primero que debemos conocer. Y también dice nuestro Dios que en esas 7 palabras encontramos la paz, lo que tú estás deseando para tu vida, la paz de Dios. Está aquí.